Está siendo hasta el momento una de las entrevistas más vistas en la historia. Algunos incluso estiman que ha superado con creces a la audiencia de las Olimpiadas. Y esto solo por la reunión de dos personajes que han hablado abiertamente estar en contra de la nueva agenda actual de la élite, para que el mundo viva como en los tiempos de Lot y lejos de los principios bíblicos, y que por primera vez se juntaron para hablar de temas muy controversiales, dentro de los cuales también el enfoque de los valores cristianos en la sociedad y el ataque del mundo a querer destruir la fe. Pero a los grupos liberales no les gustó esta idea de que ellos se juntasen, y les generó tanto pánico, tanto así que incluso antes de la entrevista hicieron una serie de cosas para impedir que hablen sobre los temas que ellos promueven. Incluso desde el mismo continente europeo, Thierry Breton, encargado de la parte cibernética de la Unión Europea, quiso pretender asustar a Elon Musk, mandándole una carta advirtiéndole que no tocasen los temas que la agenda satánica promueve y que no hablen cosas que relacionen a su agenda, dentro de ellas, como ya lo hemos visto y lo han demostrado con cientos de cristianos multados, perseguidos y muchos en prisión. Esto por hablar del evangelio y de Dios que dice pecado a lo que es pecado. Este representante le dijo a Elon Musk: estamos monitorizando los riesgos potenciales de la Unión Europea, asociados a la diseminación de información, que esté en contra de los propósitos, en conjunción con grandes eventos políticos y sociales en todo el mundo, incluyendo debates y entrevistas electorales, dijo Breton en una carta a Elon Musk. Pero por si fuera poco, estos grupos elitistas aún así siguieron haciendo lo imposible por frenar la entrevista, en donde el mismo Elon Musk aseguró que el retraso de la entrevista con Donald Trump en su red social X se debió porque fue afectada por un ciberataque masivo. Él dijo aquí: parece que se ha producido un ataque masivo de DDoS que envía múltiples solicitudes para exceder la capacidad de un sitio web contra X. Estamos trabajando para pararlo. Este tipo de ataque llamado DDoS es un ataque cibernético conocido como de denegación de servicio, que está diseñado para exceder las capacidades de los servidores de una compañía y de esta forma provocar un apagón en el sitio. Pero aún así, nadie impidió para que la entrevista se llegue a realizar, hasta que luego de varios minutos de retraso, se llevó la entrevista con millones de oyentes. Elon Musk inició la entrevista diciendo: Hello everyone, my apologies for the late start. We unfortunately had a massive distributed denial of service attack. Pedimos disculpas porque hemos recibido un ataque gigantesco a nuestros servidores que han saturado la transmisión. Básicamente son cientos de miles de gigabytes por segundo. Como pueden ustedes ver, este ataque masivo se debe a una oposición gigantesca para que todos nosotros podamos escuchar esta transmisión. Especialmente lo que Donald Trump tiene que decir. Y esto nos tiene que abrir los ojos, de que lo que Trump tiene que decir hace que esta gente que no quiere que ustedes lo escuchen está aterrada de que tenga una plataforma así. De los cuales, lo que más resaltaron los oyentes fue las palabras de Donald Trump, al recordar que poco antes de recibir el disparo, él se encontraba mostrando un cuadro sobre migración ilegal, y ahí volteó la mirada para justamente hablar sobre las estadísticas, cuando este tirador disparó. Eso hizo que la bala solo lograra rozarle la oreja. Ante ello, Trump dijo: la migración ilegal salvó mi vida. Es un milagro que haya pasado. No sabía que tenía tanta sangre. Para todos aquellos que no creen en Dios, deberían comenzar a cuestionarse. Yo soy un creyente ahora más que nunca. El hecho de que me haya volteado en el ángulo perfecto fue impresionante. Fue un milagro. Ciertamente que eso para mí fue una prueba de Dios que me protegió. Mucha gente me dice que eso fue un milagro. Fue un acto providencial que yo volteara el rostro. Si no hubiera girado la cabeza, no estaría aquí ahora hablando contigo por mucho que me guste. Invitando de esta forma a las millones de personas que estaban durante la entrevista a que confiaran y que creyeran en Dios. Pero el mundo y las huestes espirituales de maldad no quieren que el hombre haga esto. Ellos buscan a toda costa que no creas en Dios, que no creas en su palabra, que no creas en su Hijo Jesucristo. Por eso hará cualquier intento para que te alejes de Dios. Pero la verdadera fe salvadora es la del pecador que reconoce su propia condición desesperada y confía en el Señor Jesucristo como su sustituto justo, su sustituto sacrificatorio, el único medio posible de escapar de la justa ira de Dios. El apóstol Pablo se refirió de esto: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego.
Esta salvación no consiste simplemente en profesar ser cristiano, ni en el bautismo, o en la reforma moral, o ir a la iglesia, o vivir una vida de autodisciplina y sacrificio. La verdadera salvación consiste en creer en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. La salvación se logra renunciando a la propia bondad, renunciando a las obras, en el propio conocimiento, en la propia sabiduría, y confiando en la obra perfecta y terminada del Señor Jesucristo. No hay nada que los pecadores puedan hacer para obtener una relación correcta con Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo en otro pasaje: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Dios no solo provee los medios de salvación, sino que otorga la capacidad misma de apropiarse de esa salvación por medio de la fe en su Hijo. Cuando el Señor Jesucristo habló con Nicodemo, por ejemplo, un erudito judío de alto rango, él señaló que todo aquel que cree en él no se va a perder, sino que va a tener vida eterna, como lo vemos en Juan 3:16, cuando el carcelero de Filipos clamó a Pablo y Silas: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, como lo vemos registrado en Hechos 16. Pablo escribió también que Dios es justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Por eso la palabra de Dios es clara. La salvación sin la fe en el Señor Jesucristo es imposible, como Pedro y Juan declararon durante el juicio ante el Sanedrín. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por eso el mundo busca a toda costa que te alejes de la verdad y te presenta una serie de verdades distorsionadas. Por ello es de suma importancia distinguir la verdadera fe salvadora de cualquier asentimiento mental. La fe no es simplemente un reconocimiento del Señor Jesucristo, es una dependencia activa de Él, que se manifiesta en la vida de todo creyente en forma de arrepentimiento. Las Escrituras a menudo hacen referencia a la fe y al arrepentimiento en conjunto, y ambos se corresponden estrechamente en la vida del creyente. Por eso apartarse del pecado en arrepentimiento es la extensión natural de volverse al Señor Jesucristo en fe. La palabra arrepentimiento es metanoia en el griego original, y literalmente significa pensamiento posterior o cambio de opinión. Pero bíblicamente su significado no termina ahí, sino que aún se extiende mucho más. Tal como se usa metanoia en el Nuevo Testamento, siempre habla de un cambio de propósito y específicamente de alejarse del pecado. Y en el sentido en que el Señor Jesucristo la usó, el arrepentimiento exige un repudio de la vieja vida y volverse a Dios para la salvación. Tal cambio de propósito es lo que el apóstol Pablo tenía en mente cuando describió a los tesalonicenses el verdadero arrepentimiento. Él dijo: os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. A lo largo de las Escrituras vemos el llamado a arrepentirse del pecado y de volverse a Dios. Y Cristo advirtió a sus seguidores de las consecuencias eternas de la rebelión pecaminosa. Él dijo: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El apóstol Pablo concluyó su sermón en el Areópago con un mandato de arrepentimiento a la luz del juicio de Dios. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará el mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Por eso examinémonos si estamos verdaderamente en la fe, y oremos por las vidas que aún no conocen de Dios. Oremos incluso por la vida de Donald Trump y Elon Musk. Ya hemos hablado en otro informe sobre la fe de ellos. Por eso les rogamos siempre a discernir todo para que puedan ver si algo es de Dios o no lo es. Y proclamemos con denuedo su evangelio, proclamándolo a todos los que podamos, para que muchas almas puedan encontrar la verdadera salvación.